Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de Pikeville, Kentucky. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo y la hora exacta en la que escuchan esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. El camino de tierra que conducía a Chloe Creek era especialmente peligroso en el invierno de 181. Los viajeros que se dirigían a Pikeville solían buscar refugio antes de intentar el descenso final hacia el valle. En lo alto de una cresta, con vista a lo que los lugareños llamaban Hungry Hollow, la Mountain Pass Inn se alzaba como un solitario faro para los visitantes cansados. Registros del Pike County Register indican que, entre 1885 y 1892, el establecimiento fue propiedad y estuvo bajo la administración de Elijah y Silas Blackwood, dos hermanos que habían adquirido la propiedad después de que la dueña anterior, una viuda llamada Margaret Tiller, se trasladara supuestamente a vivir con familiares en Virginia. Las escrituras de traspaso del condado, fechadas el 17 de junio de 1885, muestran que los hermanos compraron la propiedad por una suma considerablemente inferior al valor de mercado, lo que planteó preguntas que solo serían respondidas décadas más tarde. Lo que hace particularmente inquietante este caso no son solamente las desapariciones que más tarde se asociarían con la posada, sino el meticuloso registro contable descubierto en 1963, cuando trabajadores de una ampliación de la carretera hallaron un sótano sellado bajo lo que alguna vez fue la cocina de la posada. Según la edición del 17 de abril de 1963 del Pike County Herald, los obreros encontraron una colección de libros de cuentas encuadernados en cuero, que contenían registros de huéspedes de un periodo de 7 años. Estos libros, hoy preservados en microfilm en los archivos de la Sociedad Histórica de Kentucky, revelaron un patrón inquietante. De cada 4 huéspedes que firmaban el registro, aproximadamente 1 tenía su nombre tachado con una curiosa anotación: Account settled in full, cuenta saldada en su totalidad. Investigaciones posteriores revelaron que esas anotaciones correspondían invariablemente a viajeros que nunca más fueron vistos después de hospedarse en la Mountain Pass Inn. Los hermanos Blackwood eran respetados miembros de la comunidad de Pikeville. Elijah, el mayor, de 42 años, servía como diácono en la primera iglesia bautista y era conocido por sus generosas donaciones a causas locales. Los registros financieros de la iglesia, de 1887 a 1891, muestran que contribuyó más al fondo de construcción que cualquier otro feligrés. Su prestigio en la comunidad era tal que cuando el Consejo Municipal consideró imponer regulaciones más estrictas a los negocios fuera de los límites de la ciudad en 1888, el establecimiento de Elijah fue eximido específicamente, según las actas de la reunión del 12 de marzo de ese año. Silas, 5 años menor, era más reservado, pero igualmente apreciado por sus habilidades como carnicero, abasteciendo de carne a gran parte del condado de Pike. La calidad de sus productos era frecuentemente elogiada en las columnas sociales del Eastern Kentucky News, con una entrada de septiembre de 1889 que señalaba que el jamón ahumado del señor S. Blackwood obtuvo el primer premio en el Festival de la Cosecha, con jueces que destacaron su sabor distintivo. Su establecimiento estaba estratégicamente ubicado en la encrucijada por donde viajeros de Virginia, Tennessee y otras partes de Kentucky pasaban de camino hacia o desde las operaciones mineras de carbón que comenzaban a transformar la región.
La expansión de la industria carbonífera en el este de Kentucky había incrementado de manera drástica el tráfico a través de los previamente aislados pasos montañosos. Según una encuesta económica realizada por el Estado en 1890, el tránsito comercial por el condado de Pike había aumentado un 67% en los 5 años anteriores, creando las condiciones ideales para que un establecimiento como la Mountain Pass Inn prosperara y para que sus propietarios seleccionaran víctimas de un flujo constante de rostros desconocidos. La Mountain Pass Inn era una estructura de 2 pisos, construida con madera local, con 6 habitaciones en alquiler en la planta superior, y un comedor que, según anuncios publicados en el Eastern Kentucky News en 1887, se hizo famoso por sus sustanciosos guisos y el sabor distintivo de sus carnes asadas. Registros arquitectónicos recuperados durante la investigación de 1963 indican que el edificio fue construido alrededor de 1870, con renovaciones significativas completadas poco después de que los Blackwood lo adquirieran. Estas renovaciones, de acuerdo con los permisos de construcción archivados en la oficina del secretario del condado, incluyeron el refuerzo de los pisos y muros del sótano, modificaciones que los investigadores determinarían más tarde que habían sido diseñadas para crear un espacio a prueba de sonido bajo la cocina. El edificio se encontraba aproximadamente a 4 millas al este de Pikeville, lo bastante aislado como para que el vecino más cercano, la familia Coleman, viviera a más de 1 milla cresta abajo. Este aislamiento se convertiría después en un factor crucial para comprender cómo las actividades de los hermanos pudieron continuar sin ser detectadas durante tanto tiempo. La posada estaba situada en un punto donde el antiguo camino del desierto hacía una curva pronunciada alrededor de un saliente rocoso, obligando a los viajeros a reducir la velocidad justo en el momento en que el edificio se hacía visible. En los meses de invierno, este tramo de camino se volvía especialmente peligroso. El hielo, la pendiente pronunciada y la escasa visibilidad dejaban a menudo a los viajeros con pocas opciones, aparte de buscar alojamiento en la posada. Lo que desconcertó particularmente a los investigadores en 1963 fue el hallazgo de una pequeña campana de bronce entre los objetos encontrados en el sótano sellado. Según el informe posterior presentado por el sheriff Raymond Hatfield, sin relación clara con la famosa familia en disputa, la campana coincidía con la descripción de una que pertenecía a Edward Callaway, representante de una compañía carbonífera de Filadelfia, que fue reportado desaparecido en octubre de 1889. La campana llevaba una inscripción: A.S. de PCC, que la prosperidad siga el sonido de tu llamado. Se determinó más tarde que PCC se refería al Philadelphia Coal Consortium, el empleador de Callaway, que había enviado consultas a Pikeville tras su fracaso en regresar de su viaje para evaluar posibles yacimientos de carbón en el este de Kentucky. La investigación de la época concluyó que probablemente había sido asaltado mientras viajaba por el Cumberland Gap. Su nombre aparece en el libro de registro de los Blackwood, con la conocida anotación Account Settled in Full, cuenta saldada en su totalidad. Junto a esta entrada, a diferencia de las demás, había un pequeño dibujo que parecía una campana. En el invierno de 1891, la vida en la Mountain Pass Inn seguía un ritmo previsible. Silas se levantaba antes del amanecer para avivar el fuego y comenzar a preparar el desayuno para los huéspedes que habían pasado la noche. Según una carta de un viajante textil llamado Howard Jennings a su esposa en Cincinnati, carta que se conserva en la colección de la Sociedad Histórica de Cincinnati, el hermano menor realizaba sus tareas con una precisión mecánica, hablando solo cuando se le dirigía la palabra,
pero sin que nada escapara a su mirada. Jennings se alojó en la posada en 2 ocasiones, en diciembre de 1890 y nuevamente en febrero de 1891, y sobrevivió a ambas visitas, quizás porque en ambas viajaba acompañado por un socio de negocios, por todos los testimonios conservados en la memoria local y las pocas cartas que sobreviven de antiguos huéspedes. Los hermanos mantenían un establecimiento impecable. Los suelos se barrían a diario. La ropa de cama se cambiaba con regularidad. Un lujo inusual para un lugar tan remoto. Robert McPhersonson, un ingeniero de minas que se hospedó en la posada en enero de 1891, escribió a un colega que la limpieza del establecimiento contrasta notablemente con las condiciones fangosas y primitivas que uno espera en estos puestos de montaña. El mayor de los Blackwood explicaba que la atención al detalle es lo que separa la civilización de la barbarie. La correspondencia de McPhersonson adquiere un tono irónico a la luz de los posteriores descubrimientos sobre la verdadera naturaleza de la civilización que los Blackwood habían establecido. Elijah administraba los asuntos comerciales, llevaba registros meticulosos y se carteaba con proveedores de lugares tan lejanos como Lexington. Su caligrafía, como lo evidencian los libros recuperados, era impecable. Cada entrada realizada con una traza fluida y precisa que revelaba su formación en un seminario en Virginia, antes de regresar a Kentucky, a comienzos de la década de 1880. Varias cartas a proveedores halladas durante la excavación de 1963 muestran a un hombre obsesionado con los detalles, que exigía cortes de carne específicos para complementar su propio suministro, especias particulares importadas de Nueva Orleans y variedades precisas de raíces y vegetales que, según afirmaba, eran esenciales para las recetas de su hermano. Lo que pocas personas sabían era que, bajo esa fachada de respetabilidad, los hermanos llevaban otro conjunto de libros. Junto al registro de huéspedes encontrado en 1963, apareció un pequeño cuaderno que contenía cálculos de pesos, costos y ganancias, que inicialmente desconcertaron a los investigadores, hasta que el Dr. Harold Feinstein, de la Universidad de Kentucky, los analizó en su estudio inédito de 1964 sobre el caso. El cuaderno parecía llevar un control de inventario, pero las clasificaciones eran crípticas, con entradas como Grade A Male Approx. 180 Ally Elbs, varón de primera categoría, aproximadamente 180 libras, seguidas de cálculos de porciones utilizables y desperdicio. El análisis del Dr. Feinstein, que fue suprimido a petición de varias familias prominentes del condado de Pike, pero que se filtró a investigadores en 1967, concluyó que el cuaderno representaba una contabilidad meticulosa de restos humanos procesados para consumo y uso comercial. Martha Coleman, cuya familia vivía más cerca de la posada, contaría más tarde a su nieta, en una historia oral registrada para la Sociedad Histórica del Condado de Pike en 1952, que siempre había sentido una inquietud respecto al lugar. Mi padre nos prohibía a los niños acercarnos al sitio, a menos que fuéramos acompañados por él o por mis hermanos mayores, recordaba. Nunca dijo por qué, pero recuerdo cómo guardaba silencio cada vez que mi madre sugería detenernos allí para almorzar un domingo. Había algo en su mirada, como si supiera algo, pero no pudiera traerlo a sus labios. En la misma grabación, Martha recordó que, en una ocasión durante el verano de 1890, su padre regresó de una entrega en la posada visiblemente alterado. Cuando su esposa lo presionó para que explicara lo sucedido, él solo respondió: «Vi algo en la ahumadero que desearía, por Dios, no haber visto». Se negó a dar más detalles,
y la familia nunca volvió a visitar la posada. La familia Coleman proveía a la posada de huevos y algunas verduras, y el padre de Martha, John Coleman, hacía las entregas todos los jueves. Según Martha, él siempre insistía en dejar los productos en la puerta principal, en lugar de llevarlos a la cocina, como hacían la mayoría de los proveedores. Cuando su esposa le preguntó por esta peculiaridad, él respondió únicamente: «Cuanto menos vea de esa cocina, mejor duermo por la noche». Los registros del condado muestran que John Coleman vendió su granja en 1892, poco después de la desaparición de los hermanos Blackwood, y trasladó a su familia a Ohio. Algunos investigadores interpretan este hecho como un intento de alejarse de cualquier conocimiento que pudiera tener sobre las actividades de los hermanos. La cresta, donde se encontraba la Mountain Pass Inn, experimenta niebla densa durante gran parte del año, a menudo envolviendo el edificio hacia media tarde. Registros meteorológicos del Tribunal del Condado de Pikeville indican que, entre octubre y marzo, la visibilidad en la cresta podía reducirse a menos de 3 metros en hasta 18 días por mes. Los viajeros atrapados en estas condiciones tenían pocas opciones aparte de buscar alojamiento, pues intentar descender por el peligroso camino hacia Pikeville era, en el mejor de los casos, una temeridad, y en el peor, fatal. Los hermanos Blackwood parecían haber desarrollado una extraordinaria habilidad para predecir estos patrones climáticos, preparando a menudo habitaciones adicionales justo antes de que una banda de niebla se deslizara, trayendo consigo a viajeros atrapados, agradecidos por cualquier refugio. Una de estas viajeras fue Carolyn Mix, una maestra que viajaba para asumir un puesto en Pikeville. Según su correspondencia con su hermana en Cincinnati, preservada en la colección familiar Mix en la Sociedad Histórica de Ohio, llegó a la posada el 3 de septiembre de 1890. «El lugar tiene una atmósfera extraña», escribió. «El hermano mayor es excesivamente cortés, casi teatral en su amabilidad, mientras que el menor apenas habla, pero observa con tanta intensidad que me resulta imposible sostenerle la mirada. Me alegrará llegar a Pikeville mañana y dejar este lugar atrás». En una carta posterior, fechada el 10 de septiembre, mencionó: «Lo más extraño de esa posada en la montaña era la puerta del sótano en el piso de la cocina. Estaba asegurada no con una, sino con 3 pesadas cerraduras. Cuando pregunté por ella, solo para entablar conversación durante un incómodo silencio en la cena, el hermano mayor sonrió de un modo que no llegaba a sus ojos y dijo: «Los montañeses tenemos nuestros tesoros, señorita Mix, y el hombre prudente asegura aquello que más valora. No dormí bien esa noche». Mix enseñó en la escuela de niñas de Pikeville durante 3 años antes de regresar a Ohio. Su supervivencia quizá se debió, como describió en otra carta, a la afortunada llegada de una familia numerosa justo antes de la cena. El registro confirma que, en esa fecha, la familia Miller, compuesta por 6 miembros, se hospedó en la posada, posiblemente alterando los planes que los hermanos pudieran haber tenido para su huésped solitaria. En el segundo libro de cuentas, sin embargo, figura una anotación en la que Elijah la había marcado inicialmente como cuenta por saldar, antes de tacharla y escribir al lado: unsuitable profession too visible, profesión demasiado visible, no adecuada. A principios de marzo de 1891, un suceso inusual alteró la rutina en la Mountain Pass Inn. Según una breve nota publicada en el Eastern Kentucky News del 12 de marzo de 1891, un hombre llamado Thomas Barrett llegó a Pikeville afirmando que su hermano William había desaparecido
mientras viajaba por la zona el otoño anterior. Lo que hizo diferente este caso fue que Thomas Barrett llevaba consigo un reloj de bolsillo distintivo, que según dijo, pertenecía a su hermano William. Una pieza de oro con una inscripción que conmemoraba 25 años de servicio en el ferrocarril Baltimore and Ohio. Thomas explicó que el reloj le había sido enviado anónimamente, con matasellos de Pikeville, sin nota ni explicación adjunta. El artículo del periódico citaba a Barrett diciendo: «Mi hermano jamás se habría desprendido de esto voluntariamente. Algo le ha pasado, y pienso averiguar qué». La llegada de Thomas Barrett a Pikeville puso en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente conduciría a las primeras sospechas sobre los hermanos Blackwood. Según los recuerdos del submariscal Franklin Pierce, registrados en el informe anual de 1891 de la oficina del sheriff del condado de Pike, Barrett insistió en visitar todos los establecimientos en los que su hermano podría haberse alojado a lo largo de la ruta, desde Virginia hasta Pikeville. El recorrido le tomó más de una semana, revisando los registros de cada posada y taberna en el camino. Cuando llegó a la Mountain Pass Inn, se mostró alterado al ver una cadena de reloj de oro similar colgando del chaleco de Elijah Blackwood. Al ser interrogado sobre el reloj, Elijah mostró un reloj de bolsillo que, aunque similar al descrito por Barrett, no tenía inscripción alguna. Explicó que se trataba de un regalo de su padre de muchos años atrás. Según el informe de Pierce, Elijah se mostró inusualmente sereno durante el interrogatorio, asegurando que nunca había conocido a William Barrett. El registro de huéspedes de las fechas en cuestión no mostraba ninguna entrada a nombre de Barrett, aunque un examen posterior de los libros recuperados revelaría que varias páginas habían sido cuidadosamente arrancadas, algo perceptible solo por la habitual minuciosidad de Elijah en sus registros. Barrett no quedó satisfecho con esta explicación, pero sin pruebas, el mariscal Pierce no pudo proseguir la investigación. Sin embargo, el incidente plantó la primera semilla de sospecha en torno a los hermanos Blackwood. Menos de una semana después de la visita de Barrett, una tormenta primaveral arrasó con parte del camino que conducía a la posada. Durante las reparaciones, un trabajador vial llamado Jesse Hatfield, un pariente lejano de la familia en disputa, descubrió un montón de ropa desechada en un barranco, aproximadamente a medio kilómetro de la posada. Entre las prendas, había una bota que Thomas Barrett identificó más tarde como similar a las que usaba su hermano. Según la declaración de Hatfield al mariscal Pierce, incluida en el informe anual de 1891, la ropa parecía haber sido cortada deliberadamente, como si se hubiera retirado de un cuerpo con un cuchillo afilado, en lugar de haberse desechado sin más. Sin embargo, no se halló evidencia concluyente que vinculara la ropa con William Barrett o con los hermanos Blackwood, y el asunto fue clasificado oficialmente como inconcluso en el informe del mariscal. La explicación oficial que ofrecían las autoridades locales para las desapariciones ocasionales en los caminos de montaña era previsible y conveniente. Accidentes, ataques de animales salvajes, o simplemente viajeros que continuaban su ruta sin avisar a nadie. El informe anual de 1890 del mariscal Franklin Pierce señalaba que la naturaleza traicionera de los pasos de montaña, combinada con el creciente tránsito de forasteros, poco familiarizados con los peligros locales, naturalmente da lugar a infortunios que a menudo quedan sin descubrir. La remota, y en muchos casos, sin la irrealidad de la región Apalache, a finales del siglo XIX, hacía que tales explicaciones resultaran plausibles,
y la mayoría de los casos no se investigaban a fondo. Elijah Blackwood era particularmente hábil en reforzar estas explicaciones. Según un relato del reverendo Isaiah Thompson, de la Primera Iglesia Bautista, registrado en las actas de la Iglesia de abril de 1891, Elijah solía dirigir oraciones por las almas de quienes perecían en los peligrosos viajes por las montañas, e incluso propuso establecer un pequeño cementerio cerca de la posada para los viajeros infortunados que murieran lejos de su hogar y de sus seres queridos. Las actas de la Iglesia indican que la propuesta fue bien recibida, aunque nunca se llevó a cabo, debido a prioridades financieras más urgentes. El reverendo Thompson observó que Elijah parecía inusualmente insistente en el asunto, ofreciéndose a donar el terreno y una suma considerable para el mantenimiento del cementerio. La disposición de la comunidad a aceptar estas explicaciones provenía en parte de una necesidad económica. La Mountain Pass Inn era uno de los pocos establecimientos que ofrecía alojamiento a la creciente cantidad de empresarios interesados en invertir en los recursos de carbón de la región. Según los registros fiscales del condado de Pike de 1890, la posada generaba ingresos significativos que beneficiaban a la economía local mediante la compra de suministros y las generosas donaciones de Elijah a los proyectos comunitarios. En 1890, una petición para mejorar el camino que conducía a la posada reunió más de 50 firmas de comerciantes locales, quienes destacaban los beneficios que el mayor tránsito traería a la economía del área. Además, el apellido Blackwood tenía gran peso en el condado de Pike. Los registros censales de 1870 muestran que el padre de los hermanos, Nathaniel Blackwood, había sido un juez respetado antes de su muerte en 1882, y su abuelo estuvo entre los primeros colonos de la región. Esta herencia proporcionaba a los hermanos un manto de protección contra las sospechas que un forastero nunca habría disfrutado. Como dijo una fuente anónima al Pike County Herald durante la investigación de 1963, en aquellos días, la palabra de un Blackwood se tomaba como evangelio. Si Elijah decía que un hombre había continuado su viaje, nadie pensaba en cuestionarlo. La doctora Rebecca Collins, en su estudio de 1967, Frontier Justice and Community Silence, que fue concluido pero nunca publicado debido a su muerte repentina ese mismo año, sugirió que la reticencia de la comunidad a cuestionar a los hermanos Blackwood representaba una forma de negación colectiva, común en comunidades aisladas que dependen de individuos clave para su estabilidad económica. Collins, quien entrevistó a varios ancianos del condado de Pike que recordaban a los hermanos, señaló que existía un malestar palpable cuando se mencionaba el tema, como si romper el silencio implicara a toda la comunidad en lo que hubiera sucedido en la Mountain Pass Inn. Para el verano de 1891, las sospechas iniciales despertadas por la visita de Thomas Barrett se habían disipado en gran medida. La vida en la posada volvió a su ritmo habitual, aunque algunos lugareños comenzaron a notar patrones que antes habían pasado por alto. Martha Coleman recordó que su padre se mostró cada vez más reacio a hacer entregas en la posada, llegando finalmente a enviar en su lugar a su hermano mayor. Cuando le preguntaron el motivo, él solo dijo que hay cosas que es mejor no cuestionar. De manera similar, el cartero local, Hiram Watson, anotó en su diario personal, descubierto entre sus pertenencias tras su muerte en 1924, que los hermanos Blackwood recibían un número inusual de consultas acerca de personas que aparentemente habían desaparecido mientras viajaban por la región.
Me pregunto si pudiera existir alguna conexión, aunque la prudencia sugiere que guarde tales pensamientos para mí mismo, escribió. El cambio más significativo se dio en el comportamiento de Silas Blackwood. Según diversos testimonios, incluidas entradas en el diario del doctor Samuel Wilson, el único médico en Pikeville en aquel entonces, Silas comenzó a mostrar signos de lo que Wilson describió como agitación nerviosa. Se le observaba pasear de noche por la cresta detrás de la posada y en varias ocasiones excavar en distintos lugares de la propiedad. Wilson, quien trató a Silas por insomnio en julio de 1891, anotó que el hermano menor parecía atormentado por un temor inexpresable. En su diario médico, el doctor registró que le recetó laudanum, para su afección, y observó que el paciente muestra los signos clásicos de un hombre cargado de un severo conflicto moral. Cuando se le preguntaba sobre la causa de su angustia, Silas se volvía evasivo, refiriéndose únicamente a obligaciones familiares que encontraba cada vez más difíciles de soportar. Una entrada en el libro de cuentas de agosto de 1891 muestra una disminución significativa en el número de cuentas saldadas en su totalidad, en comparación con meses anteriores, lo que sugiere que el deterioro mental de Silas pudo haber empezado a interferir en las actividades habituales de los hermanos. Según el análisis del Dr. Feinstein, los hermanos normalmente procesaban de 1 a 2 víctimas por mes durante las temporadas de mayor tránsito, pero agosto de 1891 no muestra ninguna entrada de este tipo. En su lugar, aparece una nota con la letra de Elijah que dice simplemente "It's becoming unreliable, considering alternatives". Ese se está volviendo poco confiable, considerando alternativas. A medida que el verano dio paso al otoño, la Mountain Pass Inn registró una disminución de viajeros. Las entradas del libro de septiembre de 1891 muestran menos huéspedes que en el mismo periodo de años anteriores. No está claro, a partir de los registros disponibles, si esto se debió a rumores en circulación o simplemente a cambios en los patrones de viaje. Lo que sí es evidente es que la relación entre los hermanos comenzó a mostrar signos de tensión. El 8 de septiembre, el doctor Wilson fue llamado a la posada para atender a Silas, quien presentaba una laceración en la mano derecha. En su diario, Wilson anotó que la herida parece de naturaleza defensiva, como la que se recibiría al intentar detener un ataque con un cuchillo. Cuando se les preguntó, ambos hermanos afirmaron que se trataba de un accidente mientras carnizaban, aunque el ángulo y la profundidad de la herida sugieren lo contrario. Una carta de Elijah a un proveedor en Lexington, descubierta entre los registros comerciales durante la excavación de 1963, contiene una críptica referencia a esta tensión. La constitución de mi hermano parece cada vez menos adecuada para nuestra empresa. Su debilidad amenaza todo lo que hemos construido. Me sorprendo considerando medidas que antes habría considerado impensables. La carta, fechada el 15 de septiembre de 1891, continúa cancelando un pedido permanente de condimentos especiales y solicitando en su lugar una cantidad considerable de arsénico, supuestamente para controlar plagas que se habían vuelto problemáticas en el sótano. El cambio en la relación entre los hermanos no pasó desapercibido en la pequeña comunidad. Sarah Jenkins, quien entregaba leche en la posada 2 veces por semana, le contó a su hijo, quien más tarde relató la historia al historiador del condado de Pike, Walter Hensley, en 1949, que el aire en ese lugar se había vuelto agrio entre ellos. Donde antes se movían como una sola persona con 2 cuerpos,
ahora se vigilaban como extraños. Algo se había roto entre ellos y temí lo que pudiera suceder. Jenkins también relató que, en su última entrega a finales de septiembre, observó que el hermano menor había comenzado a dormir en el establo en lugar de en la casa principal. Cuando le pregunté si algo andaba mal, simplemente dijo que los ronquidos de su hermano se habían vuelto intolerables, pero había miedo en sus ojos cuando miró hacia la casa. Un recibo de la tienda General Harland, en Pikeville, fechado el 29 de septiembre de 1891, muestra que Silas compró un revólver y municiones, una adquisición inusual para un hombre que, según los relatos locales, siempre había expresado aversión por las armas de fuego. El propietario de la tienda, Jacob Harron, contó más tarde a los investigadores que Silas parecía agitado y miraba repetidamente por encima del hombro, como si esperara ser seguido. Al preguntarle por la compra, Silas dijo que era para protegerse de animales salvajes que estaban causando problemas con el ganado. Cuando octubre llegó con sus primeras heladas, los hermanos continuaron con sus operaciones, aunque con un aumento notable en las precauciones. Según el libro de registros, comenzaron a rechazar a los viajeros solitarios, en particular a hombres que viajaban solos, precisamente el tipo de huésped que anteriormente constituía la mayoría de las anotaciones cuenta saldada en su totalidad. En cambio, se centraron en familias y grupos más grandes que pasaban por la zona. Una entrada del 3 de octubre muestra que negaron alojamiento a un viajero solitario, a pesar de tener habitaciones vacías, con la anotación «Ese se opuso enérgicamente. Potencial conflicto evitado alegando ocupación total». El informe anual de la producción de carbón de Pikeville de 1891 indica un aumento significativo de las operaciones mineras ese otoño, lo que trajo más tráfico a través de los pasos montañosos y potencialmente más testigos de cualquier actividad inusual en la posada. Este cambio de circunstancias pudo haber obligado a los hermanos a adaptar sus prácticas, creando tensión adicional en una relación que ya se encontraba en franco deterioro. Una carta del Eastern Kentucky Mining Consortium, dirigida a las autoridades municipales y fechada el 10 de octubre de 1891, menciona planes para establecer un servicio regular de diligencias a lo largo de la ruta que pasaba por la Mountain Pass Inn, lo que habría aumentado de manera drástica la visibilidad y el escrutinio del establecimiento. En lo que se convertiría en un momento clave del caso, el 17 de octubre de 1891, un grupo de cazadores de Pikeville, encabezado por el magistrado William Rutherford, se detuvo en la posada buscando refugio de una tormenta de nieve temprana. Según el relato de Rutherford, conservado en una carta a su hermano en Louisville, fechada el 23 de octubre de 1891, los cazadores llegaron sin aviso debido al repentino cambio de clima. A su llegada, encontraron la puerta principal sin llave, pero nadie estaba presente en el edificio principal. Un fuego ardía en la chimenea de la sala común, y una olla de guiso hervía en la cocina, lo que sugería que los hermanos habían salido solo momentáneamente. Rutherford describió haber escuchado sonidos de una disputa violenta provenientes del edificio anexo, que servía de ahumadero. Cuando el grupo de cazadores se acercó, los hermanos salieron, con Silas manchado de sangre en el delantal. Esto no era extraño para un carnicero, pero Rutherford notó que las manos de Elijah también estaban manchadas. Los hermanos parecían sobresaltados, y según Rutherford, mostraban el comportamiento de hombres interrumpidos en alguna empresa secreta, más que en un negocio legítimo. Elijah se recuperó rápidamente, les dio la bienvenida
y explicó que estaban procesando un venado traído por un cazador local más temprano ese día. Sin embargo, Rutherford observó que no había rastro de un cadáver de venado en el ahumadero, cuando uno de sus compañeros miró dentro. El grupo de cazadores pasó la noche allí, pero Rutherford escribió que ninguno de los hombres durmió tranquilamente. Se escucharon movimientos durante toda la noche, objetos pesados siendo arrastrados y, en un momento, algo que sonaba como excavaciones bajo el piso de la cocina. A la mañana siguiente, los hermanos sirvieron el desayuno con normalidad, aunque Rutherford advirtió que las manos de Silas temblaban con tanta fuerza que apenas podía servir el café. Aún más inquietante fue su observación de que el hermano menor presentaba un moretón fresco en la mandíbula y varias pequeñas quemaduras en el antebrazo derecho, que parecían deliberadamente infligidas. Después de la partida del grupo de cazadores, comenzaron a circular rumores en Pikeville. Rutherford, en su calidad de magistrado, se sintió obligado a informar de sus preocupaciones al mariscal Pierce, pero no se inició ninguna investigación oficial. En su lugar, según las actas del Consejo Municipal de noviembre de 1891, se decidió que las indagaciones deberán realizarse de forma discreta, para no dañar la reputación de hombres de negocios respetados sin una causa sustancial. Esta decisión reflejaba la persistente influencia del apellido Blackwood y la importancia económica de la posada para la comunidad, incluso cuando las sospechas crecían. Lo que ocurrió en las semanas siguientes ha sido reconstruido a partir de diversas fuentes, incluidas entradas en el libro de cuentas de los hermanos, correspondencia encontrada en la excavación de 1963 y relatos de lugareños recopilados años más tarde. La imagen que se desprende sugiere un rápido desmoronamiento tanto de la relación entre los hermanos como de su cuidadosa fachada. Una anotación en el libro de cuentas, fechada el 1 de noviembre de 1891, y que parece ser de la letra de Silas, dice: «Él se vuelve más imprudente. Dice que el sótano está casi lleno, pero se niega a reubicar nada de su contenido. El olor nos delatará cuando llegue el deshielo de primavera». Esta enigmática entrada es seguida por varias páginas en las que las columnas ordenadas de la habitual contabilidad de Elijah dan paso a anotaciones cada vez más erráticas, lo que sugiere un colapso en el meticuloso funcionamiento de la posada. El 10 de noviembre de 1891, un comerciante de ganado llamado Michael Flynn se detuvo en la posada. Su nombre aparece en el registro, pero sin la caligrafía pulcra de Elijah. En su lugar, parece haber sido añadido posteriormente, posiblemente por Silas, sin la habitual anotación de «cuenta saldada» en su totalidad. Flynn nunca volvió a ser visto después de esa fecha, pero, a diferencia de las desapariciones anteriores, su ausencia fue notada de inmediato. Según un artículo del Eastern Kentucky News, del 18 de noviembre de 1891, se esperaba que Flynn entregara ganado a un comprador en Pikeville, pero nunca llegó. El comprador, preocupado por la considerable suma adelantada, informó del asunto al mariscal Pierce. Se organizó una partida de búsqueda que, el 20 de noviembre, llegó a la Mountain Pass Inn para interrogar a los hermanos. Según el informe de Pierce, solo encontraron a Silas, quien afirmó que su hermano había viajado a Lexington por negocios. Cuando se le preguntó por Flynn, Silas dijo que el comerciante se había alojado una noche antes de continuar hacia Pikeville a la mañana siguiente. Silas se mostró nervioso durante el interrogatorio, y cuando le solicitaron inspeccionar las instalaciones, se agitó.
insistiendo en que Elijah no aprobaría que extraños revolvieran la posada en su ausencia. La partida de búsqueda no halló nada sospechoso durante su examen superficial, pero 2 de sus miembros informaron haberse sentido incómodos con la actitud de Silas. Uno de ellos le dijo después a Pierce que el hermano menor tenía la expresión de un hombre de pie en el cadalso, esperando a que se abriera la trampilla bajo sus pies. Se marcharon sin más incidentes, pero Pierce anotó en su informe que tenía la intención de regresar cuando Elijah estuviera presente para realizar una investigación más exhaustiva. La verdadera naturaleza de lo que ocurrió entre los hermanos no quedaría clara hasta muchos años después, cuando, durante la excavación de 1963, se descubrió una carta escrita por Silas, dirigida a un primo en Carolina del Norte, pero aparentemente nunca enviada. En la carta se describía cómo la empresa de los hermanos había comenzado a desmoronarse. Elijah se ha vuelto imprudente en sus elecciones y excesivo en sus apetitos. Lo que comenzó como una necesidad en tiempos difíciles se ha transformado en algo que no puedo nombrar sin condenar mi propia alma. Las paredes del sótano no pueden contener el peso de nuestros actos, y temo que el juicio se aproxima. Anoche soñé que nuestra madre estaba al pie de mi cama, con los ojos huecos y acusadores. Al despertar, encontré a Elijah mirándome desde la puerta, con una expresión indescifrable en la oscuridad. Ahora habla de expandir nuestra operación, de abrir un segundo establecimiento más cerca de los campamentos mineros. No puedo seguirlo más por este camino. Sin embargo, no veo cómo apartarme de lo que hemos construido juntos. Los lazos de sangre se han convertido en cadenas, y me sorprendo contemplando medidas desesperadas para romperlas. La carta, fechada el 25 de noviembre de 1891, sugiere que la desaparición de Flynn pudo haber sido un punto de quiebre para Silas. Una entrada posterior en el libro de cuentas, escrita de puño y letra de Elijah, indica que regresó de Lexington el 27 de noviembre y estaba disgustado al enterarse de la visita del mariscal. La anotación dice: ese se está convirtiendo en una responsabilidad. Su debilidad podría destruirlo todo. Debo acelerar los arreglos alternativos. Esta es la última entrada coherente en el libro antes de las páginas finales, caóticas. El 3 de diciembre de 1891, Elijah Blackwood regresó a Pikeville, pero no a la posada. Se presentó en la oficina del mariscal Pierce, desaliñado y agitado. Según el informe oficial de Pierce, Elijah afirmó que su hermano había perdido la razón y podía representar un peligro para sí mismo o para otros. Pidió ayuda para que Silas fuera internado en el manicomio estatal de Lexington. Cuando se le pidió que explicara el estado de su hermano, Elijah describió un comportamiento cada vez más errático, asegurando que Silas había comenzado a sufrir delirios, creyendo que los muertos le hablaban desde debajo del piso. Elijah sugirió que la tensión de administrar la posada en un lugar tan aislado había minado gradualmente la estabilidad mental de su hermano. Pierce, quien había mantenido sospechas sobre los hermanos desde la investigación del caso Flynn, vio en esto una oportunidad para inspeccionar la posada con mayor detalle. Aceptó acompañar a Elijah de regreso a la propiedad, llevando 2 ayudantes para darle apoyo. Según su informe, Elijah pareció aliviado por esta decisión. Sin embargo, en retrospectiva, Pierce concluiría que la verdadera motivación del mayor de los Blackwood era establecer una coartada para lo que hubiera planeado contra su hermano. Cuando Pierce y los 2 ayudantes acompañaron a Elijah de vuelta a la posada al día siguiente, encontraron el edificio oscuro y aparentemente abandonado.
Una búsqueda del lugar reveló que no había rastro de Silas, pero en la cocina descubrieron lo que Pierce describió únicamente como evidencia de una lucha violenta y un considerable derramamiento de sangre. La puerta del sótano, que estaba asegurada con candados, había sido forzada, y un rastro de sangre conducía desde la cocina hasta la parte trasera de la propiedad, donde desaparecía en el borde del bosque. Se organizó una búsqueda más exhaustiva, incluyendo los bosques circundantes, pero Silas Blackwood nunca fue encontrado. Ante la ausencia de un cuerpo, no se pudo presentar ningún cargo de homicidio contra Elijah, quien sostuvo que su hermano probablemente había huido por miedo a ser internado en el manicomio. Elijah sugirió que Silas quizá se había herido durante su episodio mental y luego se había internado en el bosque en estado de confusión. Expresó preocupación por el bienestar de su hermano y ofreció financiar una búsqueda más amplia, un gesto que algunos consideraron genuino, mientras que otros lo interpretaron como un intento de desviar la atención de la posada misma. Elijah fue detenido brevemente bajo sospecha, pero liberado por falta de pruebas. El informe oficial concluyó que Silas había sido víctima de manos desconocidas, o en efecto, había huido de la zona. El mariscal Pierce, sin embargo, no quedó convencido. En una carta personal al juez del condado, fechada el 10 de diciembre de 1891 y descubierta entre los registros judiciales en 1966, escribió: «Creo que algo indescriptible ha estado ocurriendo en la Mountain Pass Inn y que Elijah Blackwood es responsable de la desaparición de su hermano. Sin embargo, sin un cuerpo ni testigos, no puedo justificar más acciones. La sangre en la cocina ha sido limpiada y Blackwood tiene una explicación para todo. Sigo inquieto por todo el asunto, pero no veo un camino claro hacia su resolución». Menos de una semana después de su liberación, Elijah Blackwood vendió la Mountain Pass Inn a un empresario de Lexington y, según se informó, abandonó el estado. La venta, registrada en los libros de escrituras del condado el 15 de diciembre de 1891, muestra una transacción muy por debajo del valor de mercado, lo que sugiere la prisa de Elijah por desvincularse de la propiedad. Su destino fue registrado como St. Louis, pero no existen registros que confirmen su llegada ni residencia allí. Al igual que su hermano, Elijah Blackwood desapareció de los registros históricos después de diciembre de 1891. Durante años persistieron rumores en el condado de Pike. Algunos afirmaban haber visto a Elijah en Nueva Orleans o San Francisco. Otros insistían en que ambos hermanos habían sido vistos juntos en México. Una historia especialmente persistente, recogida por el historiador local Walter Hensley en su colección de relatos populares de Kentucky Oriental de 1949. Sostenía que Silas había dado vuelta a la situación, matando a Elijah y asumiendo su identidad antes de huir. Ninguna de estas versiones fue jamás verificada, y el destino de los hermanos Blackwood siguió siendo uno de los misterios perdurables del condado de Pike. La Mountain Pass Inn permaneció en funcionamiento bajo nueva administración hasta 1904, cuando un incendio destruyó el edificio principal. Según el relato del Pike County Herald sobre el incidente, fechado el 30 de julio de 1904, el fuego comenzó en la cocina y se propagó rápidamente por la estructura de madera. El nuevo propietario, James Harrington, escapó con heridas leves, pero informó que las llamas parecían originarse debajo del entarimado, como si los mismos cimientos del lugar se hubieran encendido. Este detalle curioso pasó desapercibido en su momento, pero adquiriría nueva importancia décadas después.
La propiedad fue abandonada tras el incendio, y con el tiempo, las ruinas fueron reclamadas por el bosque. Los hechos ocurridos allí habrían podido olvidarse por completo, de no ser por el proyecto de ampliación de la carretera de 1963, que descubrió el sótano sellado. Según el capataz del proyecto, Samuel Tanner, el hallazgo se produjo cuando un operador de bulldozer notó que su máquina había roto lo que parecía ser una estructura hecha por el hombre bajo el suelo del bosque. La investigación inicial reveló una cámara con muros de piedra unida con mortero, sellada con una tapa de hormigón vertida tiempo después de la construcción original. Los descubrimientos realizados durante esa excavación dibujaron un cuadro inquietante de lo que había ocurrido en la posada. Además de los libros de cuentas y la correspondencia, los trabajadores encontraron restos humanos. Según el informe forense presentado por el Dr. Lawrence Cranston, de la Oficina del Médico Forense del Estado de Kentucky, fechado el 15 de julio de 1963, el sótano contenía huesos de al menos 7 personas, todos con signos de procesamiento sistemático consistente con técnicas de carnicería. El informe señala que los restos habían sido cuidadosamente clasificados y almacenados, con huesos similares agrupados entre sí. Aún más perturbador fue el descubrimiento de una colección de pequeños efectos personales, anillos, relojes, botones y otros objetos que, presumiblemente, habían pertenecido a las víctimas, guardados en frascos de vidrio, etiquetados con fechas que correspondían a las entradas en el libro de cuentas. Un análisis adicional de los utensilios de cocina encontrados en el sótano reveló rastros de tejido humano, lo que llevó a la inevitable conclusión de que los hermanos Blackwood no solo habían asesinado a determinados huéspedes, sino que también habían procesado sus restos para el consumo. Las técnicas de ahumado de los Blackwood, elogiadas en los relatos locales, aparentemente se aplicaron a carne humana, que luego era servida a viajeros desprevenidos e incluso, posiblemente, vendida a negocios de Pikeville. Más inquietante aún, el sabor distintivo de los famosos guisos y carnes asadas de la posada, mencionado en los relatos de la época, sugiere que otros viajeros e incluso habitantes locales participaron sin saberlo en estos actos de canibalismo. El informe del Dr. Cranston incluyó un análisis detallado de las marcas de herramientas en los huesos recuperados, indicando que el procesador poseía una considerable destreza en técnicas de carnicería, retirando la carne de los huesos de una manera propia de un entrenamiento profesional. Esta observación coincide con la reputación de Silas Blackwood como carnicero experto. El informe también señaló que los restos mostraban signos de haber sido conservados mediante métodos de ahumado y curado, similares a los empleados para el cerdo y la ternera a finales del siglo XIX. Entre los objetos más inquietantes recuperados del sótano se encontraba un diario encuadernado en cuero que aparentemente perteneció a Elijah Blackwood. A diferencia de los libros de cuentas comerciales, este diario contenía reflexiones personales que ofrecían perturbadoras revelaciones sobre las motivaciones de los hermanos. En una entrada fechada en agosto de 1886, Elijah escribió: «En ese y en mí he descubierto que la necesidad puede transformarse en virtud mediante la adecuada aplicación de la voluntad y la técnica. Lo que comenzó como medidas desesperadas durante el invierno del 85 ha evolucionado hasta convertirse en algo cercano al arte. No desperdiciamos nada, honramos todo, y al hacerlo, nos elevamos por encima de la gente común que carece del valor para reconocer la verdad de nuestra condición.
El caso atrajo una breve atención nacional en 1963, con artículos publicados en varios periódicos importantes. El Louisville Courier-Journal publicó, en primera plana el 20 de julio de 1963, un artículo con el titular «Horror desenterrado en el condado de Pike. Revelados los oscuros secretos de la posada caníbal». El artículo citaba al sheriff Hatfield diciendo: «Este es el caso más perturbador que he encontrado en 27 años de trabajo policial. La naturaleza meticulosa de estos crímenes y el hecho de que continuaran sin ser detectados durante años plantea inquietantes preguntas sobre qué más podría permanecer enterrado en la historia de nuestro condado». Sin embargo, muchos residentes del condado de Pike expresaron escepticismo acerca de los hallazgos, prefiriendo considerar la historia como un reportaje sensacionalista, antes que aceptar que tales horrores habían ocurrido en su comunidad. Una carta al editor, publicada en el Pike County Herald el 25 de julio de 1963 y firmada por varias familias prominentes locales, cuestionaba las interpretaciones macabras que se daban a los descubrimientos y sugería que los restos podían tener otras explicaciones más inocentes. En cuestión de meses, el interés disminuyó, y para cuando la doctora Collins intentó su estudio en 1967, muchos habitantes se negaban a hablar del asunto. La doctora Collins, cuya investigación se vio truncada por su repentina muerte, oficialmente declarada ataque al corazón, aunque algunos investigadores han puesto en duda esta conclusión, documentó la renuencia de la comunidad a confrontar su propia historia. En las notas de su estudio inconcluso, escribió: «El condado de Pike exhibe una amnesia colectiva respecto a los hermanos Blackwood que roza lo patológico. Cuando se les pregunta, incluso aquellos lo bastante mayores para recordar los hechos de primera mano, afirman ignorarlos o cambian de tema». Este silencio habla con fuerza de la complicidad de la comunidad, no necesariamente en los crímenes mismos, sino en el fracaso a la hora de reconocer las señales que podrían haberlos prevenido. En 1968, un incendio en el Palacio de Justicia del Condado de Pike dañó muchos de los registros relacionados con el caso, incluidos los informes originales del mariscal Pierce. La coincidencia temporal, justo cuando la investigación de la doctora Collins comenzaba a ganar atención en los círculos académicos, llevó a algunos a especular si el fuego podría haber sido provocado deliberadamente para oscurecer el registro histórico. Una investigación del inspector estatal de incendios concluyó que el incendio fue causado por un fallo en el cableado eléctrico. Pero las preguntas persistieron, especialmente dado que la sala de archivos fue el área principal dañada, mientras que las oficinas circundantes permanecieron casi intactas. Los restos descubiertos en el sótano fueron finalmente reenterrados en una tumba sin nombre en el cementerio de Pikeville, y el expediente del caso fue oficialmente cerrado. Los libros de cuentas microfilmados y otros documentos fueron archivados en la Sociedad Histórica de Kentucky, pero quedaron en gran parte olvidados hasta 2009, cuando el historiador Dr. Martin Holloway intentó acceder a ellos para su investigación, solo para descubrir que los rollos de microfilm pertinentes se habían extraviado durante una renovación de los archivos en 1983. Esta conveniente desaparición de pruebas clave ha alimentado la especulación de que influyentes familias del condado de Pike podrían haber trabajado para suprimir la historia completa de los hermanos Blackwood. Hoy en día, todo lo que queda de la Mountain Pass Inn es un pequeño claro en el bosque, junto a lo que ahora es la Ruta 119,
aproximadamente a 4 millas al este de Pikeville. Ninguna señal indica lo que allí existió, ni los horrores que se vivieron dentro de sus paredes. El sitio no aparece en los mapas oficiales ni en las guías turísticas. Y si se pregunta en el centro de visitantes de Pikeville por la ubicación de la antigua posada, probablemente se reciba una educada confusión o un cambio de tema. Los residentes locales rara vez mencionan a los hermanos Blackwood, y cuando se les pregunta por la antigua posada, la mayoría afirma no conocer su historia. Aún así, la historia persiste en susurros y relatos fragmentados. Un oscuro capítulo en la historia del condado de Pike que se resiste a ser completamente olvidado. Ocasionalmente, viajeros a lo largo de la Ruta 119 reportan un fenómeno inusual. En la niebla de la madrugada, algunos aseguran vislumbrar la silueta de un edificio de 2 pisos donde solo hay bosque, y sentir el tenue olor a carne cocinándose que flota sobre la carretera, allí donde la Mountain Pass Inn una vez recibía a huéspedes que entraban, pero nunca salían. En 1966, la arqueóloga doctora Emily Harrison visitó el lugar como parte de un estudio más amplio de estructuras históricas en el este de Kentucky. En sus notas de campo, archivadas en la Universidad de Kentucky, dejó constancia de haber encontrado fragmentos de lo que parecía ser una campana de cena, enterrados bajo los restos de la cimentación de la posada. La campana, cuando fue parcialmente reconstruida, coincidía con la descripción de la que pertenecía a Edward Callaway, cuya desaparición en 1889 había pasado en gran parte sin investigarse. Harrison también documentó el descubrimiento de una pequeña cavidad bajo lo que alguna vez fue el suelo del comedor, que contenía una colección de dientes, algunos de animales, otros claramente humanos, dispuestos en un patrón circular, que ella describió como sugerente de un significado ritual más allá de una simple eliminación. Lo que me atormenta, escribió Harrison en su diario privado, donado a la universidad tras su muerte en 1994. No es solo la evidencia de las atrocidades cometidas, sino la disposición de la comunidad a mirar hacia otro lado. El silencio del condado de Pike respecto a los hermanos Blackwood dice mucho de nuestra capacidad de negación colectiva, cuando nos enfrentamos a horrores demasiado terribles para reconocerlos. Me pregunto cuántos huéspedes de la Mountain Pass Inn comentaron sobre el sabor distintivo del guiso mientras cenaban a otros viajeros, y cuántos sospecharon la verdad, pero eligieron no hablar de ello. Ese silencio continúa resonando a través de las crestas y los valles del condado de Pike, un recordatorio de que, a veces, los aspectos más perturbadores de la historia no son los que se registran, sino los que se olvidan deliberadamente. Los hermanos Blackwood desaparecieron del condado de Pike en diciembre de 1891. Pero las preguntas que su caso plantea sobre la complicidad de la comunidad, la memoria selectiva y la capacidad del mal para ocultarse tras fachadas respetables siguen siendo tan relevantes hoy como entonces. Como le dijo un anciano residente a la doctora Collins poco antes de su muerte: algunas historias no están destinadas a ser contadas, doctora. Algunos secretos pertenecen a la montaña, y la montaña guarda lo que toma. El sitio de la Mountain Pass Inn nunca ha sido urbanizado desde la excavación de 1963. Los planificadores de carreteras desviaron la ampliación para evitar el área, alegando consideraciones de ingeniería, aunque algunos trabajadores informaron que se negaron a regresar al lugar tras los descubrimientos iniciales. Hoy, el bosque ha reclamado el claro, y nada queda que indique lo que allí se alzó,
salvo quizá una depresión antinatural en la tierra, donde el sótano fue parcialmente excavado y luego sellado de nuevo por orden del juez del condado de Pike. En cuanto al destino final de los hermanos Blackwood, algunas preguntas quizá nunca encuentren respuesta. ¿Se rebeló finalmente Silas contra los apetitos cada vez más imprudentes de su hermano? ¿Eliminó Elijah a su socio debilitado y huyó para construir una nueva vida en otro lugar? ¿O hay algo de verdad en la leyenda local que afirma que ninguno de los dos abandonó jamás el condado de Pike, que siguen allí, enterrados en el suelo anónimo de las montañas donde llevaron a cabo su terrible empresa? Las respuestas, como muchos otros aspectos de este caso, se han desvanecido en la niebla que aún envuelve la cresta donde una vez se erigía la Mountain Pass Inn, dejándonos solo fragmentos y susurros de uno de los capítulos más perturbadores de la historia oculta de Kentucky.